El contragolpe. Este es un tema muy importante porque nos hace ver la importancia de identificar el espíritu. Para identificar el espíritu debemos de conocer. Por eso que conocer significa indagar a través de la palabra qué espíritu es el que se está recibiendo. Un ataque de algún familiar, un ataque económico, un ataque en la salud, un ataque ministerial. Todo hay que analizarlo, qué tipo de ataque es, porque el enemigo no es que ataca solamente en algún área, son diferentes las áreas, el cual vienen los diferentes ataques al mundo espiritual. Y hoy el tema que vamos a estar tratando va a ser sobre el contragolpe y poder identificar la manera en que estos espíritus entran y tratan de contaminar o entrar en una área de contaminación. El contragolpe. Cuando hablamos del contragolpe quiere decir que el enemigo siempre va a atacar con contragolpe o espíritu de venganza o represalia. Esto es importante, por eso es que escuche bien, a medida que vamos dando el tema, si no entiende cuáles son las diferencias, colóquelo ahí en el chat, no se quede con la duda, con la pregunta, no. Aprendamos a aprender. El peor pecado es la ignorancia. El pueblo perece por falta de eso, Oseas 4:6. Entonces no se quede con ninguna duda para que usted pueda saber cómo orar con efectividad. Si es un ataque del enemigo, de lo que hoy vamos a dar a conocer. Por eso que es muy importante de que usted entienda de qué se trata este espíritu y cómo es que viene para contaminar. En el mundo espiritual es una guerra. Lo habló Pablo en su carta en Efesios 6:12. No tenemos lucha. Lucha es la palabra palé. Palé viene de las palestras. Pablo, estando encarcelado en Roma, vio los soldados como ellos eran adiestrados a través de las batallas. Cuando ellos peleaban, estaban adiestrados como ellos luchaban a través de las diferentes áreas del mundo espiritual, el físico, porque lo físico radica lo espiritual igual. Entonces ahí podemos darnos cuenta de que el mundo espiritual es tan real que necesitamos nosotros saber e interpretar bien qué espíritus es el que viene. Cuando hablamos del contragolpe, siempre es importante ahora recuperarnos de cualquier batalla, ya sea contragolpe, represalia o espíritu de venganza. Esto es lo que tenemos que hacer, recuperarnos. Mucha gente va a la guerra, va a la batalla sin recuperarse. Esto es de muerte. Una persona que no se recupera es de muerte. Pero hoy en día, como no se conoce el mundo real, la gente tiene una lucha, una batalla, un contragolpe, represalia o venganza, inmediatamente otra vez va a la batalla. Es el peor error de un cristiano. ¿Por qué? Porque en lo secular, en lo mismo que en lo secular, cuando hay guerra y la persona sale de una batalla, toma un tiempo de recuperación espiritual, emocional y físico. Cuando ya está nuevamente listo, vuelve a la batalla. Pero como nosotros los cristianos somos más desordenados, nosotros vamos inmediatamente a hacer lucha sin habernos recuperado de una batalla o una guerra. Esto es muy importante y tiene que ver mucho con la responsabilidad que Dios nos dio. Creo que uno de los mayores consecuencias de ataque del enemigo en los campos de batalla y una de las áreas militares que muchas veces no se entiende es porque cuando nosotros no entendemos el mundo real o espiritual, vivimos constantemente siendo atacados por espíritus.
Y teniendo nosotros la autoridad, teniendo nosotros la bendición de avanzar, no lo hacemos porque no sabemos cómo hacerlo. Ahora, esto es muy importante porque nosotros necesitamos saber que en cada batalla, en cada lucha tenemos que hacerlo bien, porque el enemigo va a tratar de entrar. El enemigo va a tratar de hacer un antecedente de algo para poder herirte y para poder confundir. Ahora, si no se hace resistencia a esto, será un prisionero de guerra, que es otro tema también, prisionero de guerra. En el área militar, el contragolpe es una reacción ofensiva por la batalla ya antes hecha. Es una batalla defensiva de ya una batalla hecha. A lo mejor estás lidiando con un espíritu, estás orando, estás ayunando, estás buscando, estás reprendiendo, y esa es la batalla. Pero después dejas de hacer la batalla. Tienes que recuperarte, pero el enemigo no se recupera, el enemigo ataca. Por eso es que la Escritura dice resistirlo. ¿Por qué? Porque él va a atacar constantemente. Entonces necesitamos recuperarnos de la batalla. Cuando viene el espíritu de contragolpe, ¿cuál es la diferencia del espíritu de venganza? Que el espíritu de contragolpe es rápido, es de inmediato. Tomen nota de esto, el espíritu de contragolpe es rápido. No pasa ni un día, 2 días, máximo unos 4 días, inmediatamente viene la batalla, pero por lo general el contragolpe siempre es muy rápido. Puede ser en el momento, puede ser en el día, puede ser al otro día, inmediatamente. No es un ataque que va a pasar 2, 3 semanas, un mes, ese ya no va a ser contragolpe. No es represalia. Entonces, ese ya es el antecedente para nosotros poder identificar cómo podemos saber si es un contragolpe o represalia o un espíritu de venganza. Que entonces el espíritu de contragolpe, después que usted ha tenido una victoria, mire qué importante esto, porque el Señor nos da la victoria. Pero una vez que nosotros tengamos la victoria, ¿qué tenemos que hacer? Recuperarnos inmediatamente. No deis lugar al enemigo, dice la Escritura. Pero nosotros, como ganamos una batalla, y gloria a Dios, venciste la enfermedad, venciste el problema económico, venciste el área emocional, te relajas. Y cuando la gente se relaja, el enemigo no lo va a hacer, inmediatamente va a tomar nueva fuerza de un contragolpe o puede planificar espíritu de venganza. Que ya vamos a estar hablando de eso, que el espíritu de venganza es mucho más peligroso. Entonces es importante recuperarnos, acostúmbrense a eso. Siempre después que ustedes venzan un área, o sea, salgan victoriosos y Dios le dio la victoria, recupérense inmediatamente. ¿Cómo se recupera? Volviendo a la palabra, volviendo a lo espiritual, volviendo a leer la palabra. Mucha gente gana batalla y deja de leer Biblia, gana batalla y deja de orar, gana batalla y deja de ayunar. Son personas, malos soldados, que no han entendido que el enemigo no se duerme. Por eso que muchas veces estamos tan heridos, porque nos metemos a batalla sin estar capacitados, sin estar adiestrados, o no nos hemos recuperado de la batalla. Esto es lo mismo que el perro. Aquí tenemos el caso para que usted pueda entender el contragolpe. El contragolpe del enemigo es rápido. Es como que es diferente al espíritu de venganza. Entonces, el espíritu de venganza es una planificación que hace el enemigo. El enemigo puede planificar hasta de 1 año un ataque. Escuche esto, que esto es muy poderoso. El enemigo puede planificar de 3, 4 meses. Por eso que algunos dicen, gané la victoria y 3, 4 meses vivo sin ninguna preocupación. Ya el enemigo me dejó. Cuidado con esos engaños de la mente. Ya el enemigo ya no me ataca porque yo ya lo vencí. Cuidado con esos ataques de la mente. Porque el enemigo no se duerme. Él puede planificar un espíritu de venganza. El espíritu de venganza es más peligroso que el contragolpe. Así que escuche con mucha atención y responsabilidad lo que hoy estamos dando a conocer. Ya vimos entonces, si alguien no entiende el contragolpe, lo coloca ahí, pastor, no entiendo el contragolpe. Pero es importante que usted lo entienda. El contragolpe es como el perro que vemos ahí en imagen.
Ejemplo, cuando viene un perro y te quiere morder, ¿qué tú haces? Como que hace que le vaya a tirar una piedra, o hace como que vaya a tomar un palo, cualquier cosa, o tira una pierna, o le hace cualquier movimiento, el perro inmediatamente se echa para atrás. Pero entre la misma te vuelve a atacar. Ese es el contragolpe. Y hemos hablado también que el cuerpo, la adrenalina es la que sale, y el cortisol es lo que expele el miedo. Así que cuidado también con ese, que es un tema también importante, no tener miedo. Porque el perro, cuando te ataca, el cortisol y la adrenalina es lo que sale del cuerpo, que eso nosotros no lo olemos porque no se huele. Pero los perros, como tienen un sentido más agudizado, ellos saben si tú tienes miedo o no y te va a atacar más fuerte. Entonces, este es el contragolpe, un ataque rápido. Pero escuchen que esto es importante. Si ganaron batallas, existe la recuperación de la batalla. No se relajen. No digan, oh, ya vencí, así que ya no más, ya hay gloria a Dios. No, no es así. El mundo espiritual no da tregua, el mundo espiritual no da vacaciones. El espíritu que trata de herir, el espíritu no va a venir con vacaciones o va a preparar un descanso. No, ellos van a buscar puertas de entradas, puertas de ataque para poder herirte en algún área física, espiritual, emocional, de salud, con familiares, en tu llamado, en tu ministerio. El espíritu de contragolpe es así. Entonces, ¿cuál es la diferencia del espíritu de venganza? En que el espíritu de venganza, noten esto que es importante, es una planificación, pero no es rápido. Pueden pasar meses, incluso pueden pasar años, el enemigo no va a importar cuánto tiempo. Va a enviar otro espíritu a atacarte más pequeños para preparar una venganza. Miren qué importante esto. El espíritu de venganza es muy fuerte, porque el espíritu de venganza viene con más fuerza. Esa es la diferencia del contragolpe. El contragolpe viene entre la misma, ya tú ya sabes que estás orando, ya tú estás buscando, ya lo puedes discernir, porque o saliste de una batalla y de una victoria te vino el contragolpe inmediatamente, ya tú te das cuenta que es un contragolpe. Pero el espíritu de venganza puede haber pasado mucho tiempo. ¿Y qué hace el enemigo en ese tiempo? Prepara. ¿Qué hace el enemigo en ese tiempo? Envía espíritu vigías, envía espíritu escribano. No pueden tocarte porque estamos cubiertos bajo el poder de Cristo, pero de lejos nos observan lo que hacemos, lo que hablamos, las maldiciones de palabras, los actos ilícitos. Todo eso, el enemigo comienza a hacer una planificación. Ahora, claro, porque siempre, cada vez que nosotros busquemos más el rostro del Señor, son muchas cosas que nosotros tenemos que identificar. Ahora, claro, como dice allí, tú no tuviste miedo, pero eso no significa que no vamos a recibir ataque. Es lo mismo, cuando hay miedo, mayor todavía. Por eso que cuando hablo del cortisol, la adrenalina, es que va a ser mayor todavía el ataque del animal. Pero aún así, eso no nos da derecho a que no nos van a atacar. Esto es importante, es muy importante. Por eso es que no hay que confiarse. Yo no tengo miedo, no tengo miedo. No es tan así. El enemigo igual te va a atacar, va a enviar algún espíritu, pero más ataca cuando hay el temor y el miedo, porque ahí roba energía. Ahora, escuche esto del espíritu de venganza. Le voy a dar un ejemplo. Estuve trabajando 9 años en Chile en un centro de rehabilitación de drogadicción, alcoholismo. Hubieron personas en que empezaron a cambiar. Dios le empezó a dar la fuerza, le empezó a dar la dirección, lo empezó a sanar, se empezó a recuperar, y ellos después empezaron a enseñar y hasta fueron maestros. Fueron maestros en el centro de rehabilitación en Chile, donde yo estaba dando las clases, y ellos aprendieron de todo lo que les enseñaba y llegaron a ser buenos alumnos, y después ellos estaban dando clases. Hubieron 2 personas, 2 maestros, y no eran cualquier persona, eran maestros. Manejaban bien la Biblia, manejaban los textos, siempre andaban ayudando, andaban exhortando. Y escuche esto, hasta ese momento ellos estaban bien. Yo había enseñado del contragolpe, había enseñado del espíritu de venganza,
Pero empezaron a dar derechos legales. Y el enemigo, quizás por un tiempo, ellos estaban muy bien enseñando, predicando, otros iban a evangelizar, otros estaban de maestro en el centro de rehabilitación. Hasta ahora estaba bien. Y de repente, uno de ellos dijo, pastor, yo ya he cumplido, habló con los líderes de ahí, después habló conmigo y le dijo al líder que ya estaba listo para poder irse a hacer su vida. Habló con el líder de ahí y el líder dijo, bueno. Después habló conmigo y me dijo, pastor, estoy contento porque ya creo que voy a hacer mi vida, ya voy a poder salir porque ya lleva alrededor de como 1 año y medio, casi 2 años, en que no había tenido ningún problema, ni recaídas, nada. Y ya estaba enseñando, ya estaba como maestro, casi 1 año y medio. Cuando me dijo eso, yo le dije, ¿estarás listo? ¿Realmente te sientes listo? Y como que no contestó. Y ahí estaba mi respuesta. Él tomó la decisión y salió. Le vino primeramente el espíritu de venganza, porque ese tiempo de 1 año estuvo bien, 1 año y medio, estuvo bien. Le vino un contragolpe, primero el espíritu de contragolpe que fue rápido, pero el enemigo le planificó la venganza, fue la venganza. 1 año y medio estando bien, recuperado, sin adicción, limpio, predicando, evangelizando, maestro que daba clase. Después de 1 año y medio le vino el espíritu de venganza. Cuando vino el espíritu de venganza, lo tiró por el suelo, físico y espiritual, y volvió, hermanos, nuevamente, hermanos amados, a caer en el vicio. Fue tanto que cayó en el vicio en que él comenzó con droga, comenzó con alcoholismo, se puso agresivo, dormía en las calles, tenía un departamento, tenía una moto, vendió la moto por la droga, por el alcohol, volvió nuevamente a la calle. Los hermanos lo veían por la calle y le decían, vuelve al centro de rehabilitación. No, y decía, y echaba garabatos y criticaba y blasfemaba en contra de Dios. Y no quería hablar con nadie. Y un día era tanta su locura en que llegó a la esquina del centro de la habitación. Ahí llegó. Estaba ya drogado, estaba consciente pero drogado. Y los hermanos lo fueron a ver y lo echaba nadie podía acercarse. Y yo fui ahí a verlo. Fue el único que aceptó. Me quería mucho por todo lo que había aprendido en la enseñanza. Y ahí le hablé, lo animé, lo forcé, pero fue tanto el contragolpe, del espíritu de venganza que cayó sobre él, que él hasta rechazaba todo lo de Dios. Impresionante, todo lo de Dios. No quería saber de familia, no quería saber de iglesia, no quería saber de nadie. Fue tanto esta planificación de espíritu de venganza que hasta ahora no ha vuelto a la iglesia. Otro caso. Habían pasado alrededor de 6-7 años en otra persona. Era como uno de los más antiguos, 6-7 años, y después empezó a liderar. Y después estaba a cargo del centro de rehabilitación. Ayudaba, daba enseñanza, daba texto, era como el segundo a cargo del centro de rehabilitación. Más de 7 años estando ahí. Limpio, sin recaídas, sin nada, limpio. Y él dijo un día, habló con el que estaba a cargo, le dijo que me gustaría ir a ver a mi mamá, no la veo ya 6-7 años de que estoy aquí, no la he visto a ver, solo le mando mensaje. Y ella me dice que quiere verme y me gustaría ir a verla, si me dan permiso 1 semana y después yo vuelvo. El líder de aquel lugar le dijo, claro, anda a verla, porque te has guardado, te has protegido, has llevado ya 7 años acá y no has tenido ninguna recaída, le dio permiso. Él fue, pasó 1 semana, 2 semanas, ya a las 2 semanas y media ya tenía el celular apagado y hasta el día de hoy jamás volvió. Volvió nuevamente a recaer, lamentablemente
volvió a los vicios, volvió a la droga. Espíritu de venganza. Otro caso de otra persona que estuvo también en el centro de rehabilitación por drogas, y más allá por droga, y el Señor lo empezó a preparar, lo empezó a capacitar, llegó a ser un excelente maestro, tenía buena memoria, y llegó a ministrar, se veía entregado, participaba de las reuniones, oraba, era una linda persona, todos lo querían porque era una persona muy entregada en las cosas del Señor, siempre estaba con el consejo, de su boca siempre era palabra de bendición, de su boca siempre era un buen consejo, y pasaron mucho tiempo, llegó hasta estar a cargo también en otro tiempo del segundo ahí de cargo también del centro de rehabilitación, porque como a veces las personas se van, se tienen que buscar otras personas, y él llegó a estar también como mano derecha ayudando en la área de la economía, porque tenía también su profesión, era una persona profesional, pero había caído en las drogas tiempo de pasado. Estuvo en el centro, se recuperó, estuvo mucho tiempo en el centro de rehabilitación, bastantes años, ayudaba, y de la noche a la mañana vino la venganza. Hasta el día de hoy yo sigo preguntando por él y no se ha podido levantar. Tengo su WhatsApp, le envío mensaje y dice: ¿cómo me ha costado, pastor? ¿Cómo me ha costado recuperarme? Aleluya. Por eso es que es importante entender de que los espíritus no se duermen. Los espíritus jamás se duermen. Por eso nosotros tenemos que entender que tenemos que siempre estar atentos, no descuidarnos. Por eso la Escritura dice claramente: no desconozcáis las artimañas de Satanás el diablo. Estar atento contra las maquinaciones de Satanás, las maquinaciones que es insidias ardides. No desconozcáis las artimañas, dice la palabra del Satanás el diablo, que el Señor reprenda. La palabra maquinaciones es insidias o ardides. Y insidias ardides significa esquema, plan y trampa. No hay que desconocer, porque el enemigo puede hacer una trampa. Tú puedes caminar sin ningún problema, pero el enemigo te puede tener adelante una trampa. Así que cuidémonos, esto es muy delicado porque nos ayuda mucho a entender cómo el enemigo, cuando viene en la venganza, es más peligrosa porque viene con más fuerza. Recuerden la Escritura que dice el que esté firme, mire que no caiga. Eso significa que no hay que confiarse. Tú no puedes ni confiarse ni con tu propia lengua. Hasta tu propia lengua te va a morder. Hasta tú con tu propia lengua te vas a morder. No tenemos que confiarnos ni de nosotros mismos. Como Pablo le enseñaba a Timoteo, le decía al joven Timoteo: cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo, le decía Pablo. ¿Por qué? Porque nuestro peor enemigo no es ni Satanás, no es ni los demonios, no es ni espíritus inmundos. El peor enemigo eres tú mismo. El peor enemigo tuyo es cuando tú te despiertas y te miras al espejo. Es lo primero que hacemos, ¿cierto? Cuando nos levantamos, nos miramos al espejo. Ese es tu peor enemigo, tú mismo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. Espero que se entienda bien del contragolpe y espíritu de venganza. Si alguien no lo tiene claro, ahí coloque en el chat. Estoy leyendo los chats. Si alguien no lo tiene claro, porque es importante. Ahora también, si hay alguien que necesita saber qué está viviendo, si es un contragolpe o espíritu de venganza, si lo escribe ahí en breve, o algún testimonio relacionado a esto, estamos también para poder aconsejar, para poder ayudar. El enemigo entonces siempre va a tratar de dar ese contragolpe. Vamos a volver atrás porque quedó algo aquí, creo, pendiente. El contragolpe entonces, cuando el perro quiere morder, claro que le da un puentapié, corre y te vuelve a atacar. Ese es el contragolpe. Es rápido ese ataque. Ahora, vemos la historia de Jezabel. Acá le contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías, que había matado a filo de espada a los profetas de Baal y de Acera. 450 de Baal y 400 de Acera. Esto fue lo que hizo
Elías con su espada, todos conocemos la historia que estaban todos los 450 de Baal y de Acera, 400 de Acera, y el que descendiera fuego iba a ser el Dios poderoso. Y comienzan ellos a hacer sus ritos y nada sucedía, se cortaban, hacían gritos, incesiones, había bulla, ruido y nada sucedía. Hasta que luego Elías dijo: coloquen agua alrededor del sacrificio, y descendió fuego, los consumió todo. Entonces aquí vemos en que inmediatamente después que Elías mató a los 450 de Baal y 400 de Acera, inmediatamente Jezabel envió un mensajero, un malak. Mensajero es un malak. Y Elías le dan el mensaje diciendo, así le decía Jezabel: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos, o sea, de los Válidas, era lo que él había matado. Lo que quería decir Jezabel, que es potestad, no es demonio, es que así como tú mataste a mi profeta, así también yo te quitaré la cabeza. Esto es muy importante. Escríbanme ahí por interno, le voy viendo para poder ir analizando el tema. Ahora, mire qué interesante que Elías mató a 850 de Baal y de Acera. Y después que los mató, inmediatamente, no pasaron ni una semana, no pasó ni un día, no, inmediatamente le vino el mensajero. Ese es el contragolpe. Y mire que aquí en este contragolpe Elías tuvo un problema también en su área emocional. Porque Elías tuvo miedo de una mujer. Tuvo miedo de una persona, de una sola persona, habiendo matado a él a 850 con su espada o a través del poder de Dios, a través de la palabra, a través del fuego, a través de los que fueron consumidos, los mató. Y Jezabel dijo: mañana voy a tener tu cabeza en mi mano. Solo faltó eso y Elías se perturbó y fue a encerrarse, arrancando, y se encerró en una cueva. Es porque vino este espíritu de contragolpe. Por eso que la escritura en Efesios 6:12 dice al día en la siguiente forma: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. La versión amplificada dice: sino contra maestros y expertos en guerra espiritual. Los demonios no son ignorantes. Versión amplificada. Ellos tienen mucho conocimiento de la forma de cómo pueden atacarnos aún a los ministros de Dios. La versión amplificada entonces nos da detalles que estos espíritus no son cualquier espíritu que atacan. Son maestros, son expertos en guerra. A veces nosotros pensamos que no, si este es un simple demonio, no, si este es un simple Satanás, no vale nada, no, y empezamos a hablar así, no sabemos ni lo que decimos. Ellos no atacan porque quieren, ellos atacan porque tienen argumentos. Hace poco estuvimos hablando sobre mesa de demonios. Y ahí hablaba claramente cómo ellos planifican desde el inframundo, se sientan en la mesa de los demonios y planifican dónde atacar, cómo atacar, por dónde entrar, las áreas débiles. Van a ver la genética generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre, y cuando ya tienen todo planificado, comienza el ataque. Ellos no atacan de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque ellos son ordenados y planifican una guerra, una batalla. Son maestros, son expertos. Y dice la escritura: porque no luchamos contra sangre y carne, contendiendo contra los oponentes físicos, no son físicos, sino contra los despotismos, contra poderes, contra los espíritus que son maestros. Son maestros o expertos en guerra. Por eso que es muy importante no descuidarnos,
Si ganaste una batalla, ganaste una lucha, Dios te sanó, Dios te liberó, gloria a Dios, pero recupérate. Inmediatamente recupérate, porque el enemigo va a tratar nuevamente de entrar. Ahora, es necesario mantenerse en la lucha, pero en la pelea, pero estando consciente de cómo guerrear o cómo lidiar contra los espíritus. Porque el enemigo va a tratar de buscar una forma por antecedentes. Porque cuando uno le hace la batalla al enemigo, él no va a querer. Inmediatamente va a venir el área de contaminación, va a venir el área de ataque y no se duerme. Ahora, tenemos que estar firmes contra los poderes que hace el enemigo, contra las artimañas que hace el enemigo. Recuerde que tenemos que hacer primeramente una recuperación de la batalla. Si atacamos o se atacan, hay que recuperarse para que así el enemigo no tome ningún derecho legal, sino que estemos apercibidos contra estas armas de que hace el enemigo. Recuerde que existe el proceso de recuperación de la batalla. Lo primero entonces de Efesios 6:10, escuche, aquí está la recuperación. Siempre leemos Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino principados, gobernadores, potestades y huestes. Siempre leemos ese texto, pero le aconsejo que lea los dos textos anteriores. Ahí está la recuperación. La recuperación de la batalla está en el verso 10 y 11. ¿Qué dice el verso 10? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no de la tuya. Primero, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si vemos la batalla, si vemos el ataque, si vemos que tú ganaste la batalla o aún no has ganado la batalla, se tiene que igual recuperar. Si estás en el proceso de la lucha, de la batalla, con mayor razón tienes que recuperarte. Anda a los textos 10 y dile: Señor, fortaléceme en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdame, dame discernimiento, pero fortalece. Recuerde que el Señor también fue fortalecido por ángeles cuando estaba en Getsemaní, y los ángeles venían y lo fortalecieron, dice la Escritura, en Getsemaní. O mayormente nosotros tiene que pasar igual. Entonces, fortaleceos en el Señor y dile: Señor, fortalece mi espíritu, fortalece mi alma, fortalece mi cuerpo, fortaléceme en ti, Señor, y en el poder, no de mi fuerza, fortaléceme en el poder de tu fuerza. Dame tu fuerza, dame tu fortaleza, dame tu dirección, dame tu guía. Fortaléceme, Señor, con tus fuerzas. Lo primero, anote eso. La recuperación de la batalla es primeramente fortalecernos y pedirle que Él nos dé fuerza nuevamente. 2. Segundo paso sobre la recuperación de la batalla. 11. Revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las insidias del enemigo o del diablo. La Valera dice: revestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra todas las maquinaciones. Es lo que dice Valera. Contra todas las maquinaciones del diablo. Aquí viene la otra parte: revestidos. La primera es fortaleceos y el poder de su fuerza, de la fuerza de Dios. Siempre, fortaléceme tú, Señor. Fortaléceme tú, Señor. Y dame tu fuerza, Señor. Que sean las de Él, no las tuyas. Y aquí viene nuevamente la otra parte que estamos analizando, que dice: revestíos con toda la armadura de Dios. Cuando dice revestío,
no lo tome como una coraza, una vestidura y colocarme otra y es doble armadura. No lo es. No está diciendo eso ese texto. Lo vamos a analizar. No es doble fortaleza, no es doble armadura. Usted dirá, me coloco una y después me coloco otra, así que ahí estoy revestido. No está diciendo eso. Lo que dice este texto es, el Señor lo que dice es lo siguiente, cuando dice revestido de toda la armadura de Dios es, el Señor está diciendo, quítate tu armadura y colócate la mía. Quítate tu armadura y revístete de la armadura de Dios, no de la tuya, porque muchas veces nosotros vamos a batallas con heridas, con trauma, con problema emocional, con problemas de carácter, con problemas que no hemos creído a Dios, con problemas que estamos con heridas emocionales y vamos así y andamos ahí o otros van a la guerra y andan siempre a la defensiva. Siempre andan a la defensiva. Es porque el Señor quiere que tú te quites tu armadura. No vayas a pelear con tu armadura, quítate tu armadura, colócate la armadura del Señor. ¿Recuerda lo que le pasó a David? Saúl le mandó a que le colocaran una armadura para que peleara contra el gigante Goliat. Y David se puso la armadura, pero era una armadura que no era de él, y al final dijo, no puedo luchar con esto, no puedo, le era incómodo. Entonces él quitó esa armadura que él tenía y fue con la armadura de Dios. Por eso que le dijo al filisteo incircunciso, tú vienes con palo y lanza, jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Gibor, el guerrero. ¿Se fija qué importante todo esto? Espero que esté tomando mucha atención en esto, porque esto le va a ayudar mucho a hacer una oración con más efectividad y conociendo también al enemigo y cómo él actúa. La recuperación en una batalla es muy importante, amados, ya que podemos haber ganado batallas anteriores y gloria a Dios, pero muchos no se recuperan de esa batalla. Y recuerde que detrás de cada batalla hay heridas. Detrás de cada batalla hay heridas. Si no es emocional, es espiritual o otros también físicos. Un ataque, un accidente, pero todo tiene que ver con una guerra o una batalla al mundo espiritual y hay que recuperarse. Lo primero que tenemos que hacer, hayamos vencido la batalla o estemos lidiando la batalla, recuerde la recuperación de la batalla, es muy importante. Efesios entonces 6:11 dice revestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra la insidia del diablo. Valera le decía anteriormente que decía maquinaciones. Esa palabra insidia también es llamada ardide, según la versión que usted tenga. Las insidias del enemigo, ardide, es Satanás que toma ventaja de la ignorancia. Estad pues firme contra las acechanzas o insidias o ardides. Esa palabra insidia, ardida, entonces es trampa, es plan, trampa, esquema. Esquema, plano, trampa. Es un en que el enemigo prepara, descubre las debilidades mientras nos observa. Porque están los espíritus escribanos, espíritus vigía que nos observan. Y ahí mientras nos observan, mientras nosotros creemos que estamos listos y bien, tratan de ver nuestras debilidades. Y luego va a colocar la trampa. Esa es la palabra ardide, que es la palabra metodeia. Y metodeia es lo que hemos hablado también, modus operandi, que también lo he enseñado, que el enemigo trabaja con un modo operandi. Y ese modo operandi es la metodeia. Es un esquema, es un plan, es una trampa. Eso es metodeia. El enemigo, recuerde que sabe de guerra, viene haciendo guerra de arriba del cielo. Todas las entidades vienen haciendo guerra arriba del cielo. Y las que están aquí en la tierra, demonios y huestes, que son el espíritu inmundo, el enemigo les dio el conocimiento de cómo lidiar contra algo y cómo contaminar a una persona. Es importante entonces lo que estamos hoy dando a conocer a través de la palabra del Señor. Primera de Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme,
mire que no caiga. Se fija que esto no es de, yo estoy firme, yo estoy fortalecido, yo oro, yo ayuno, yo hablo en lengua, echo fuera demonios, profetizo. No, no te confíes, eso es parte del don nada más. El don ni siquiera te va a salvar, porque el don es para la edificación del cuerpo de la iglesia, pero no es para salvación. Escuche esto, es importante. El don no es para que te salve, el don es para edificar a la iglesia, al templo, a tu hermano, para edificar el cuerpo de Cristo, no es para salvación. Muchos dicen, se confían porque tienen el don y piensan que están salvos. No lo es. Recuerda la escritura claramente cuando algunos van a decir arriba, Señor, yo no hice señales, yo no hice milagros. Eso no son, ¿qué son? Son dones. Yo no resucité a los muertos, y señal y milagro. ¿Qué hizo el Señor? No le dio un gran argumento, sino le dijo, no os conozco. Sencillo, no os conozco. Entonces hay que tener cuidado con esto. Satanás siempre va a trabajar con estos espíritus para contaminar. Recuerde que Satanás está limitado en tiempo y espacio, porque no es omnipresente, omnipotente ni omnisciente. Está limitado. No tiene un poder absoluto, tiene un poder limitado. Ese poder limitado es porque no es omnipresente, omnisciente ni omnipotente, pero él sí trabaja con un medio de sistema de información o trabaja con un historial. Si él coloca una información en tu mente, ya te conoce. Si él coloca la contaminación en el creyente, ya él va a saber cómo entrar, cómo contaminar, porque ya nos conoce. Ese es el modo que trabaja el enemigo, con una información. Recuerde que él va a ir, jamás va a atacar esto, lo hemos enseñado en muchas clases. Jamás el enemigo va a atacar directamente ahora. Y los demonios y ninguna entidad jamás van a atacar ahora. Van al árbol genealógico y van a ver la información, van a ver tu historial. Y si hay un historial que no se ha entregado a Cristo, ahí te la puerta a entrar. Ellos entran con el derecho legal. Ese se llama derecho legal. ¿Qué es derecho legal? Autorizado. Ellos están autorizados para entrar. Aunque sean los demonios, pastor, sí, porque está el derecho legal. Pero ¿quién permite eso? Nosotros. Con los derechos legales, las puertas abiertas, lo que no hemos entregado, el pecado regalón, la concupiscencia, damos el derecho legal que él diga, aquí yo voy a entrar porque tengo autorización. Mire qué importante toda esta enseñanza. Ese se llama la exousia, el derecho legal. Entran porque tienen permiso, están autorizados. Aunque estemos en Cristo, si hay un derecho legal, el enemigo va a entrar sí o sí, porque es la ley. La ley se respeta en cielo, tierra e inframundo. Los principados y potestades y entidades que tienen limitada su autoridad, ellos tienen limitada su autoridad sin un cuerpo humano. Por eso que buscan un cuerpo humano, porque ahí ellos se esconden y dentro de un cuerpo ellos tienen autoridad de ejercer su autoridad sin un cuerpo. Están desautorizados. Sin un cuerpo Satanás está desautorizado. Sin un cuerpo los demonios están desautorizados. Sin un cuerpo cualquier entidad está desautorizada. Necesitan cuerpo para vivir, para contaminar, para colocar la mentira. En Edén buscó cuerpo. Un cuerpo de serpiente, el cuerpo de la mujer, pero necesita el enemigo siempre buscar un cuerpo. Va a buscar un cuerpo. Por eso que aquí es importante entender que el enemigo no se va a dormir, va a buscar un cuerpo para poder colocar la contaminación o el ataque. Esto es muy importante porque nos ayuda mucho a entender el mundo real o el mundo espiritual. Recuerde que aquí tenemos a los principados, y aquí entra, el Señor reprenda a Satanás, y aquí tenemos los principados, que son los arjé, los saché, los arcai, los ar. Primeros en rango, primeros en tiempo, primero en orden, primero en todo, son las primeras creaciones. Así trabaja el enemigo. ¿De dónde trabaja? A través del segundo cielo. El enemigo opera desde el segundo cielo, no opera desde el infierno. Ese es otro tema, que él está a cargo del infierno como principado, sí, pero el que está a cargo en el infierno es, a través de la escritura, el Abadón. El Abadón del hebreo y del griego, lo que menciona ahí la escritura.
Ese es el rey del abismo, el Abadón. Él está a cargo del abismo. No es que Satanás esté en el infierno, es como la película que siempre nos ha mostrado, el Hollywood que ha mostrado las películas, que él está ahí en ese lugar. Él gobierna ciertos tipos de regiones, puede estar ahí también, pero no está en todo lugar. ¿Dónde es el lugar donde más él está? En el segundo cielo. Es un tema importante también. Ahora, los principados son las cabezas, los estrategas, son los generales de las tinieblas, en que tratan de colocar la contaminación al mundo espiritual. Los arc, viene también de la raíz arco. Él es una puerta de entrada. Recuerde que el nombre de principado, los argé, los arché, los arcai, los arc. Los arc es arcos. Es arco, que significa que cuando hablamos es una puerta. Y recuerde que el enemigo también ataca con dardos encendidos, con arco, con flecha, arcos, y envía dardos de fuego encendido, lo que dice Efesios. El que no entre en la puerta de tu corazón, esto es importante, que él no entre ahí, que él no entre, por eso cuídate, que él no entre en la puerta de tu corazón. Recuerde que Satanás necesita la información, el mensaje para mentir. No tiene autoridad en un cuerpo, a menos que se le dé la autoridad del cuerpo. Si hay preguntas, colóquenla ahí en el chat. Ya queda poco, pero es importante que usted lo entienda. Estamos hablando sobre el espíritu de contragolpe. Ya analizamos el espíritu de contragolpe o represalia, que no es lo mismo que el espíritu de venganza. Recuerde que la tentación proviene por los sentidos. Génesis 3:6, la mujer vio el árbol que era bueno, que era agradable ante los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Entonces la mujer comió del árbol, pero antes dice que era bueno, agradable y deseable. Nadie puede decir que algo es bueno si no lo ha comido. Entonces ya sus sentidos fueron perturbados. Segunda de Corintios 2:11. Por eso en Edén buscó el cuerpo para dar información, para engañar, para que Satanás, dice, no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Tenemos que ordenar, desautorizar todo lo que Dios ha hecho. Tenemos que conocer, no tenemos que ser ignorantes. El enemigo actúa a través de la ignorancia. Segunda de Corintios 2:11 también, versión 8, dice, para que no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y la versión Pechita, para que Satanás no tome ventaja de nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Ya vimos ardides, que es o insidia, esquema, plan y trampa. Qué importante entonces cuidar nuestros sentidos. No solamente cuidarte de orar, de buscar, de leer la palabra y todo eso, sino tus sentidos, porque tus sentidos pueden ser perturbados. Puede el enemigo entrar con maquinación en la mente. No te descuides tu sentido. Siempre ora por tu mente, siempre ora por tus ojos, por tus oídos, por tu boca, por tus miembros, por tu cuerpo. Siempre ora por ti. Y tenemos el tipo de mente que es mente consciente, mente dianoia del griego, mente subconsciente, mente nous, y la más peligrosa, la inconsciente, que es la mente Sheder, las cámaras ocultas, y donde trabaja en los hipocampos, que son las memorias. El enemigo trata de hacer algo, lo va a llevar inmediatamente a una memoria. Mateo 12:43 dice, cuando el espíritu mundo sale del hombre, pasa por los lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Lo analizamos eso, creo que en la clase pasada, ayer. Entonces dice, volveré a mi casa de donde yo salí. Este espíritu no es que lo reprendieron y salió, este salió solo. Y cuando llega a aquel lugar, dice, encuentra su casa nuevamente barrida y adornada. Y como está barrida y adornada, que aparentemente una casa barrida y adornada se ve linda, pero falta la llenura. Y dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus más depravados. Otra versión dice más inmorales. Otra dice los más decadentes. Otra dice los más peores. Otra versión dice los más malvados. Y entrando allí mueran, y aquel estado viene a ser el peor que el primero. El estado postrer viene a ser peor que el primero.
Esto nos da mucho indicio, entonces es importante cuidarnos, porque el enemigo, si sale o lo reprendieron, va a volver. Escuche este dato muy importante. Nosotros tenemos que cuidar nuestra liberación y nosotros tenemos que cuidar los espíritus que salieron, porque ellos van a volver otra vez. La gente cree que el espíritu salió y jamás va a volver. Ese es un engaño. Los espíritus vuelven nuevamente con la misma artimaña. Ahí donde nosotros tenemos que estar firmes, orando, buscando, velando, leyendo palabras, ayunando, porque el espíritu, el mismo que salió, el mismo va a volver. El espíritu mundo sale del hombre y dice: volveré a mi casa. Y mire cómo lo menciona, mi casa. ¿Por qué mi casa? Recuerde que ellos sin un cuerpo están desautorizados. Entonces ellos dicen: voy a volver a mi casa. Recuerde que son espíritus descorporizados, no tienen cuerpo, por eso que viven en cuerpos. Ahí es su casa, ahí es su descanso. Ahí colocan la contaminación, el engaño. Pueden estar en los animales, en todo lo que es un cuerpo, ahí pueden estar ellos. Y comenzar una contaminación. Entonces, cuando la persona barre la casa, que es lo más que sale, es polvo. Por más limpia que esté la casa, por más que usted diga: oh, que vaya a una casa y le encuentra espectacular, toda casa, en algún rincón va a haber polvo. Eso significa que hay que limpiarla constantemente, porque puede haber algún polvo de derecho legal. Dos palabras aquí en casa. Casa del hebreo bayit, que significa corte, edificio, habitación, espacio, linaje, familia, morada, templo. Esa es la palabra de casa, bayit, del hebreo. Pero también tenemos la otra palabra que es casa del griego, que es oikos. Oikos, que significa volver para entrar a otro cuerpo. Si el espíritu mundo salió, no solo va a querer entrar en la persona, porque si salió el espíritu mundo, ¿para qué va a volver otra vez si ya sabe que ya está ese espíritu decadente? Ya lo contaminó. Y la pregunta es: ¿para qué entonces? Si salió uno solo y ya contaminó ese cuerpo, ¿para qué se va a molestar en traer otros 7 peores, más depravados, más inmorales? Porque esos 7 espíritus, que al final son 8 cíclicos, no solamente esos 7 espíritus peores van a venir para él, no, van a venir ahora a la genética. De ahí aplica la palabra oikos, porque oikos significa entrar para ir a la descendencia. ¿Quién es la descendencia? Los hijos. Los hijos. ¿Quién es la descendencia? Los nietos, bisnietos, tataranietos. Por eso, cuide su liberación. Oikos. Oikos es la palabra del griego que significa que también pertenece a familia, morada, casa y también templo. Y recuerde que nuestro cuerpo, ¿qué es lo que es? El templo del Dios viviente. Y si nuestro cuerpo es el templo del Dios viviente, hay que cuidarlo, porque nos dice la escritura que el espíritu es el templo, en que el alma es el templo. No son el templo. Lo que es el templo es el cuerpo. Por eso que usted tiene que cuidar este cuerpecito. Cuídelo, aliméntelo bien, tome vitamina, pórtese bien, cuide este cuerpo. Al día tras día en el templo, en casa, y no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas que Jesús es el Mesías. Hechos 5:42. Iban por casa en casa, oikos, enseñando. Entonces aquí vemos, ya lo vimos claramente, los dos términos de la palabra casa, del griego y del hebreo. Se asemejan, ambos son puertas, pero lo importante es que tenemos que cuidarnos, porque pueden ser según lo que entre la contaminación del engaño. Y mire qué interesante, porque aquí aparece como bayit, que del hebreo, que dice cámara, capital, pero abajo dice de olor y de tela de araña. De olor y de tela de araña. Usted dirá: pero ¿por qué casa del hebreo significa también de olor y tela de araña? Le voy a dar el título de un libro que hice hace tiempo: Los olores atraen demonios. Otro libro que hice: el desorden atrae demonios.
¿Y por qué tela de araña? Recuerda el tema que dimos de huevos de aspides, que también está en ese libro. Huevo de aspides, que es serpiente. Y dice la escritura que telas de araña, lo dice Isaías, y huevos de aspides. Eso significa que no solamente hay que quitar la tela de araña, hay que matar la araña. Y no solamente hay que, huevo de aspide, hay que matar al serpiente, sino también a los huevos. Porque la escritura dice, en el mismo libro de Isaías que le estoy mencionando, habla de huevos de aspide, y ahí es donde nosotros podemos entender cuán importante es cuidarnos de esto, porque el enemigo va a tratar de entrar a través de todo esto. Huevo de aspide lo menciona Isaías 59, verso 5, los que están tomando nota. Isaías 59, verso 5. Los que están teniendo guerra, lucha, batalla, los que están siendo atacados con contragolpe, los que están siendo atacados con represalia o espíritu de venganza, Isaías 59:5 aclara lo que hay que hacer. ¿Qué hay que quitar? O matar o destruir. No es quitar la araña, la tela de araña. Muchos están limpiando, barriendo la tela de araña. Pero nuevamente vuelve a estar la tela de araña, porque se tiene que matar la araña. Hablo al mundo espiritual. Desautorizar, matar la araña, para que no haya tela de araña. Y nos preocupamos de reprender al serpiente, que bien está. Pero también está los huevos de serpiente, los huevos de aspides, que también tenemos que destruir. Qué hermoso es la palabra del Señor. Y ya como último, el Salmo 118, verso 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Él quiere que la casa sea bendecida, que tu casa sea el templo, porque también están los espíritus, también los espíritus acatartos, que estos son los espíritus inmundos, no trabajan en las áreas de contaminación. Mateo 12:43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, lo que hablábamos anteriormente, estos son los espíritus acatartos o espíritus o también atcasartos, que dicen que volveré. Son espíritus impuros, espíritus que tratan de entrar en la persona para poder contaminar y para poder colocar la contaminación. Y miren lo que dice en el texto, en otras versiones, dice: volveré a mi casa donde yo salí. Entonces, importante, la encuentra desocupada, barrida, la encuentra arreglada, dice otra versión. Dice entonces el espíritu mejor regresaré a mi antigua casa y volveré a vivir en ella. Fíjate que el espíritu cómo quiere volver. La versión SR, volveré al lugar de donde salí, Kadosh. Regresaré a la casa que dejé. Recuerde que esto es un texto muy importante, porque uno dice, no, si el Señor reprendió, o vino el ministro, o este espíritu fue reprendido, fue desautorizado. No, él dice que él salió, pero salió con un fin: buscar a otros 7 peores. Por eso él dice: regresaré a la casa que dejé. No es que lo reprendieron. Si estos espíritus saben de guerra, saben de batalla, saben cómo entrar. Y aquí dice que vienen otros 7 espíritus peores. La versión BA dice: vienen espíritus más malvados. Versión España, LBLA, vienen espíritus más depravados. Y la versión TNM, espíritus diferentes, más inicuos que el mismo. Fíjate cómo son todos más depravados, más inmorales, más peores. Entonces ya vimos que el espíritu inmundo decide volver a la casa de donde salió. ¿Por qué casa? Porque es lo que el cuerpo es el cuerpo de que pertenece a este espíritu, si le da el derecho legal. Ahí entra para entrar a la genética, para dañar los nietos, los hijos, por el ADN y la contaminación. Entonces, ¿cuál es el fin de los espíritus inmundos? Volver a la casa que ya está contaminada, sencillamente para entrar a la genética, para entrar al ADN. Este es el mensaje
Ahí está lo que hablaba anteriormente. Creemos que el Señor nos va a bendecir en todo este tema. Interesantemente también, y con esto termino, que en varios países también está este producto oikos. ¿Usted cree que es casualidad? En Chile también está este producto oikos, que es el yogur griego oikos. Y mire, que oikos es del griego también oikos. ¿Será casualidad que al diseñador dijo, hagamos un producto oikos griego? Y oikos griegos están en el texto que le mencioné de Casa del Espíritu Mundo. Esto no es casualidad. Esto que el mundo espiritual, al mundo real, ellos saben de guerra. Lo que están diciendo ahí es claramente el significado de estos productos. Y está en leche, en yogur, en muchas cosas está este producto, donde estos están en los supermercados. En gran parte en todo el mundo están estos productos que la gente va a los supermercados y los puede tener, y muchos se alimentan. Pero ese producto oikos, que pareciera que tuviera una buena energía, no es casualidad que el término del nombre viene a ser producto del Espíritu Mundo que salió y volvió nuevamente a la casa. Tenemos oikos por todo el mundo. Gran parte de las ciudades este producto está en muchos lugares. No es casualidad. Entonces el mundo real es más real que lo que ven nuestros ojos. El mundo real es lo que tenemos que nosotros cuidarnos. Ya vimos la recuperación de la batalla a través del contragolpe. Qué importante todo esto. Vamos a dejarlo ahí. Hay mucho todavía que poder enseñar a través del mundo espiritual. Pero ya vimos cuán importante es saber que en Cristo necesitamos fortalecernos de estos ataques que hace el enemigo, y también poder reconocer. Esperamos que hoy a través de esta enseñanza podamos ya haber visualizado cómo reconocer el espíritu. Si es contragolpe o represalia, o es espíritu de venganza. Recuerde que la venganza es más peligroso, porque el espíritu de venganza va a venir con toda fuerza. Ahí no va a haber ni familia ni nada, va a venir con todo. Ese es más peligroso. Por eso que la Escritura dice: el que esté firme, el que se crea estar firme, cuídese. Parafraseando sería: el que esté firme, cuídese, porque el enemigo va a venir con más fuerza, con espíritu de venganza. Hay que cuidarnos. Y a través de la palabra creemos que hoy hemos sido bendecidos con este tema, el espíritu o el ataque o lo que hace el enemigo a través de toda la contaminación que hace el mundo espiritual. Este es el tema, el contragolpe.